En su cartera cabe de todo: la extra de los funcionarios, el futuro de la policía foral, los terremotos de la comarca de Pamplona, el mapa de fosas de los asesinados en la guerra civil o la participación ciudadana. Pero también gestiona la atención a víctimas de agresiones sexuales, violencia de género, todo lo relacionado con el tráfico, la seguridad vial, gobierno abierto o la relación con los ciudadanos a través de las nuevas tecnologías. Nuestro invitado de esta noche es licenciado en Derecho, pero experto en recursos humanos. En junio de 2012 fue nombrado consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra. Esta noche charlamos cara a cara con Javier Morrás Iturmendi. Don Javier Morrás, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Después de esta presentación, uno no sabe por dónde empezar, con todas las materias que tiene en su cartera. Pero por actualidad vamos a empezar hablando de los terremotos. ¿Se va a ver obligada Navarra a cambiar la normativa de edificación después de los terremotos intensos que hemos vivido en los últimos meses? Bien, la norma de edificación, la que se refiere al tema de sismicidad, es una norma nacional. Entonces, en ese sentido, desde el Departamento de Fomento se está estudiando la propuesta para modificarla en cuanto a incluir elementos secundarios de edificación que se ha demostrado en los últimos siniestros, como en el de Lorca, en los últimos seísmos relevantes, que son los que han facilitado o los que han producido mayores víctimas. En ese sentido también vamos a analizar si procede la revisión de cuál es el grado en que Navarra debe estar catalogado en el mapa sísmico que las propias normas, decimos, nacionales puede estar. De manera complementaria es posible que establezcamos también que alguna modificación en cuanto a estos elementos secundarios como normativa autonómica, como normativa foral, pero no es demasiado bueno que existan normativas dispersas en lo que es un Estado, en lo que es una nación respecto de la sismicidad, pero bueno, se está trabajando. Pero en Navarra tenemos que estar preocupados o no, porque todos hemos estado pendientes, pero casi nos lo hemos tomado a algo más anecdótico que otra cosa. Era el tema de conversación. Bien, preocupados no. Yo diría que tenemos que gestionar los riesgos, es decir, tenemos que ser conscientes de que Navarra tiene un potencial moderado en relación a la posibilidad de sufrir seísmos, pero sí que es cierto que hay años en los que nos encontramos con 1.000, 800, 900, el año 2007 concretamente hubo 1.200 seísmos. Lo que pasa es que hay años en que estos seísmos son de baja intensidad, son de muy poquita magnitud y por tanto no han sido percibidos por la población. Este año se da una circunstancia y es que hay bastantes y además 29 de ellos han sido ya percibidos a fecha de ayer por la población. Entonces, sí que es cierto que tenemos que aprender a convivir y a saber qué hacer en el caso de que se produzcan daños materiales o en el caso de que se produzca una emergencia mayor. Yo diría que de alguna manera esta situación, este episodio de este año, nos tiene que servir de simulacro para el conjunto de la población para saber recordar, y quien no lo conozca, profundizar y ampliar en qué hay que hacer en caso de un seísmo. Consejero, Navarra es la tercera zona de la península con mayor movimiento telúrico. ¿Qué planes hay especiales? ¿Los hay especiales aquí en Navarra? Porque al final la población, yo al menos no los conozco. No sé qué es lo que habría que hacer. Vamos, poco menos que meternos debajo de una mesa, pero si hubiera un seísmo de magnitud 5, por ejemplo, ¿qué es lo que habría que hacer? Bien, lo primero que hay que decir es que no solo el número que nos indica la magnitud es lo que determina que vaya a haber daños o no vaya a haber daños, también la distancia en cuanto a la profundidad en que se produzca el seísmo, es decir, un magnitud 5, por decirlo de una forma gráfica, que sea muy profundo, puede afectar muy poco, y por otra parte un seísmo con una magnitud, una intensidad inferior, pero muy cerca de la superficie, va a tener potencial de provocar daños. Por otra parte, su cercanía o no a lo que son poblaciones. Pero si usted no sabe lo que tiene que hacer, yo le voy a dar un consejo. En la página web del Gobierno de Navarra, en navarra.es, temas, seguridad, y ahí explicamos exactamente, ya estaba establecido antes de este episodio, qué hay que hacer en caso de un seísmo. Es decir, en estos momentos, es la primera fuente de información que podemos facilitar a los ciudadanos, pero también se ha hecho, y en aquellas localidades que están más próximas a la zona donde se han concentrado el mayor número de seísmos, se han facilitado el orden de 6.500 folletos explicativos a los alcaldes en pequeñas localidades para que todo el mundo sepa y tenga claro lo que hacer y sobre todo también lo que no hacer en el caso de un seísmo de cierta gravedad. Que sobre todo es salir a la calle. No salir corriendo.
Es decir, hay que esperar, no utilizar ascensores, quedarse en las casas, resguardarse debajo de una viga maestra, debajo de una puerta, debajo de una mesa, es decir, en ese sentido, es decir, y mantener la calma. No utilizar llamas, es decir, pero vamos, es decir, una panoplia entera de qué hacer y qué no hacer lo tenemos, como digo, a disposición de la ciudadanía. Eso deriva y está incluido en lo que es el SISNA, que es el Plan de Navarra ante riesgo sísmico. Fue aprobado por el Gobierno hace ahora exactamente 2 años. Además, proviene de un estudio realizado y encargado previamente a técnicos de varias universidades, con participación de técnicos extranjeros, que ha sido alabado por los expertos en la materia, y en el cual vienen muchas más cosas, puesto que vienen niveles de riesgo y la actuación de los poderes públicos en cada situación. Se va a hacer un experto sismólogo a este paso, ¿no? Hay que conocer todas aquellas materias que uno tiene competencias. ¿Qué le parece que el Partido Popular de Navarra haya solicitado la realización de simulacros de emergencia en colegios? Es algo que ha solicitado el Parlamento y, por tanto, el Parlamento es el que tiene que decidirlo. Pero tenemos que recordar que los colegios hacen simulacros de emergencia. Lo que vienen a solicitar es que sean específicos relativos a seísmos. Yo quiero recordar que los simulacros, que también son obligatorios en los centros de trabajo, es decir, es el propio propietario de la instalación el que decide si es en base a un incendio, si es en base a qué riesgo se debe hacer. No está de más, es decir, pero en todo caso, como digo, va a ser el Parlamento el que lo decida. Bueno, vamos a hablar, si me permite la expresión, de otros terremotos que también le ha tocado vivir, y sobre todo algunos de los que ya se ha tenido que enfrentar, como ha sido la gestión de la función pública. En Navarra, cerca de 27.000 personas trabajan en el gobierno foral y las administraciones locales. Ha habido un incremento en el número de empleados públicos. Desde 2006 hasta 2011 estamos hablando de casi el 14%. Esto es un incremento, es un aumento que no se corresponde de una forma, bueno, pues no es una regla de 3 en la que ahora mismo podamos decir, porque estamos hablando de los años en los que más crisis ha habido y mayor número de empleados públicos se ha contratado. ¿Usted entiende esto a día de hoy? Tiene una explicación y voy a tratar de trasladársela. Cuando hablamos de empleados públicos, rápidamente pensamos en el funcionario de ventanilla, pero nos olvidamos de cuáles son los dos colectivos cuantitativamente más numerosos en lo que es una administración, que son los docentes y los sanitarios. Realmente, buena parte del incremento se produjo no en aquello que hablamos de, como decimos, el funcionario de la ventanilla, el administrativo, el asesor jurídico, el economista, sino concretamente fueron derivados también en buena medida de pactos asumidos en lo que es el área de educación, es decir, mejora de ratios de alumno por aula, mejora y desdoble de currículos, de atenciones especiales y, por tanto, es decir, no estamos hablando de que lo que es la administración núcleo, como se denomina técnicamente, creciese tanto, que no fue ahí, no es en ese punto, como lo que ha sido áreas en las que la ciudadanía ha mantenido altas unas expectativas y unas peticiones de prestaciones y que, por tanto, quizás se haya tardado más, tanto por parte de la ciudadanía como por parte de los poderes públicos, en frenar y reducir esa demanda y, por tanto, ese crecimiento de funcionarios. ¿Entiende usted estas cifras de aumento en estos últimos 7 años? Habría que decir que, visto en estos momentos cuál es la evolución de la crisis, no tienen comprensión, pero buena parte, como lo decía, devienen de unos pactos previos también con los sindicatos en función de unas mejoras de calidades educativas y de calidades asistenciales. Hoy tendríamos que decir que presumiblemente no debieran haberse producido en esas cuantías. ¿Por qué? Porque resulta, con el nivel de ingresos de la hacienda pública, muy difícil de mantener, por no decir imposible. ¿Es imposible a día de hoy mantener este número de empleados públicos en Navarra? Lo que teníamos en el 2011 a la vista está de que es imposible. ¿Y qué es lo que va a hacer el Gobierno para que eso sea posible? Porque si es imposible es que no hay dinero para pagar. No, estamos hablando, le he dicho que lo que teníamos en el 2011, ya se ha producido una reducción. Estamos hablando del año pasado ya de unos 700 aproximadamente empleados públicos, que no funcionarios. Se tomaron medidas el año pasado y ya se tomaron por medio del Gobierno de coalición entre el Partido Socialista y el Gobierno de Navarra, como es el análisis de todas las vacantes que se generan tras las jubilaciones. No hay una reposición automática en las jubilaciones y, en ese sentido, ha habido, bueno, pues una reducción
evolución notable, no solo con ese tipo de planteamientos, sino, bueno, ha habido un plan de reestructuración de empresas públicas, estamos también pensando en una segunda fase de reestructuración, en las mismas, en ocasiones, encontramos también empleados públicos, funcionarios que están prestando sus servicios en empresas instrumentales del Gobierno de Navarra. Bueno, pues habrá que ajustar la actividad y habrá que ajustar las prestaciones a la plantilla que tenemos. Es muy importante, como decíamos, la no tasa de reposición de jubilaciones, salvo en aquellos puntos que estrictamente sea absolutamente necesario para la continuidad de una prestación ineludible. ¿Y que es también en educación y en sanidad? ¿O no? Hay que analizar caso por caso, pero desde luego sanidad suele ser uno de los puntos pues, más complejos. Y en lo que queda de 2013, ¿vamos a ver una reducción también significativa en el número de empleados públicos en Navarra? De entrada no es previsible, es decir, estaremos ya hablando, hemos cogido una tendencia, como decía, pero no tiene por qué haber un planteamiento, por decirlo de alguna forma, agudo. Es decir, no es previsible unas medidas contundentes al respecto, ni mucho menos, sino una continuidad de lo que ya estaba el año pasado. Entre otras cosas, porque no es posible, por decirlo de alguna forma, reducir funcionarios, aunque no todo el empleado público es funcionario, puesto que hay laborales, es decir, no, eso no es posible. Usted ha nombrado las empresas públicas. ¿Qué va a pasar con las empresas públicas? ¿Realmente vamos a ver ahí la tijera real en el recorte del número de empleados públicos? Bien, ya se ha producido a lo largo de esta legislatura un primer proceso en cuanto a las empresas públicas de adecuación de su tamaño, de su actividad, de sus consejos de administración a las necesidades actuales, y en estos momentos está en estudio una segunda fase. ¿Por qué? Pues porque en definitiva hay actividades que en estos momentos se producen pues mucho menos en la administración. Es decir, hace pocos meses teníamos y veíamos cómo CEIN, que asesoraba a la creación de nuevas empresas, al emprendimiento, incluso la gestión de subvenciones que históricamente desarrollaba el departamento antiguamente de Industria, luego de Innovación. Es decir, no tiene sentido que en estos momentos mantenga la misma estructura, mantenga la misma actividad, puesto que no entran tantos expedientes. Y como esto podemos citar otros casos. ¿Cómo son sus relaciones con el funcionariado en Navarra? ¿Qué tal se lleva? Pues intentamos llevarnos lo mejor posible, yo al menos personalmente, pero he de decir que evidentemente hay de todo. Es decir, en un contexto como los últimos años en que hay una pérdida de poder adquisitivo por parte de los empleados públicos, también en las empresas privadas, hay que decirlo, es decir, en general mucha gente que se encuentra descontenta, eso no lo podemos negar. Es decir, las mesas de negociación también en ese sentido, a pesar de que se continúan unos aspectos, son tensas porque es imposible ofrecer incrementos salariales, estamos hablando al revés de ajustar aspectos que pensamos que no son los adecuados para los tiempos que corren o de optimizar los recursos. Entonces, bueno, pues se genera tensión, eso es lógico, no podemos negarlo. ¿Va a haber más recortes para los funcionarios? A fecha de hoy no está previsto, pero evidentemente vamos a seguir optimizando y vamos a seguir ajustando aquellas cuestiones que pensamos que o bien no tienen sentido hoy en día o bien deben generar una eficacia en lo que es la prestación de servicios públicos. Si eso pasa por, en alguna ocasión, derechos adquiridos, planteamientos de esta naturaleza, pues hay que hablarlo, hay que explicarlo, hay que explicárselo también a la opinión pública y explicar por qué se hacen las cuestiones. Pero vamos, de entrada y a fecha de hoy no le estoy anticipando absolutamente ninguna medida drástica. ¿Qué tendría que ocurrir para que recortaran el sueldo de los funcionarios? Para recortar el sueldo de los funcionarios, pues tendríamos que seguir pensando en que se deteriorase la situación de ingresos públicos y que no hubiese fuentes de improductividad, partidas de gasto que el Gobierno considerase que se pudiesen atacar, superfluas, porque lo que no hay es ninguna animadversión ideológica ni ningún planteamiento contra el funcionario. Lo que sí tenemos que pensar es que, claro, el pago de la nómina del Gobierno de Navarra es el 30% de los presupuestos y, por tanto, es decir, aunque sea la última partida a la que haya que ir, no queda exenta de un potencial análisis. Si encontramos y tenemos, en el caso de que la situación siguiese deteriorándose, otras medidas que atentasen pues, o afectasen, perdón, quiero decir, a reducir subvenciones porque se piensa que no son productivas a los fines que están destinadas, o otras fuentes de ineficiencia que no son necesarias, es decir, eso tendría una prioridad, evidentemente, como siempre la ha tenido, para ser de ahí de donde se obtengan los fondos. El Gobierno de Navarra suprimió la extra de Navidad y adelantó la de julio a enero. ¿En qué momento se le ocurrió esa idea que luego copiaron en otras comunidades? Bueno, una primera idea, realmente decir que se me ocurrió el 14 de julio, que fue cuando se publicó en el Boletín Oficial, o varias posibilidades, pero sí que es cierto, y a modo anecdótico tengo que decirlo, que montar toda la estructura de cuál era la figura jurídica fue en una extensión a San Donato, pues un domingo de agosto.
durante toda la mañana subiendo y bajando de San Donato, bueno, pues con la tranquilidad y la paz que da el monte, fue cuando encajaron todas las piezas del puzzle. Y vio que realmente eso saldría adelante, porque fíjese usted que no se habló de esta historia cuando casi Extremadura nos escuchó, nos adelantó por la derecha y casi llegó a aplicarlo antes que nosotros, ¿no? Yo tenía fe, porque pensaba que era lógico y que no atentaba bueno, pues contra la normativa básica, que no tenía pegas, por decirlo de alguna forma, pero sí que es verdad que era consciente de que la coyuntura política hace que a veces cuestiones evidentes o que uno piensa que son evidentes y que tienen claridad en su interpretación o en su desarrollo pueden torcerse. Pero bueno, afortunadamente el tiempo nos va dando la razón. Hoy mismo se confirmaba que el Tribunal Constitucional mantiene la suspensión respecto del intento que hizo Euskadi de abono de la extra en el mes de diciembre, y ese, por ejemplo, era un aspecto que yo vi claro desde el principio, que era un camino que no se podía transitar. Con lo cual entiendo que ahora en junio se cobrará la correspondiente al mes de diciembre. Así debe ser. ¿Tendrá que volver a subir y bajar de San Donato para devolver la que falta? Porque esto va encajando una pieza con otra, pero realmente la de diciembre del año pasado está sin pagar. Efectivamente, pero eso forma parte de la propia normativa básica del Real Decreto que aprobó el Gobierno de la Nación. Es, en dicho Real Decreto, lo mismo que se estipula que se suprimiría la paga, habla de cómo y cuándo se podrían dar las condiciones para su recuperación, que es mediante la aprobación por parte de las Cortes Generales en una ley de presupuestos de la posibilidad de hacerlo. Sí que es verdad que menciona que el instrumento para hacerlo sería en los planes de pensiones que tienen los funcionarios. En ese sentido, en Navarra los funcionarios no tienen planes de pensiones y ahí es donde, a título personal, yo diría que en ese momento lo que procedería en Navarra es pagarla contante y sonante a los funcionarios, puesto que el gasto desde un punto de vista contable se produce igual, y si te lo meten en un plan de pensiones que en primer lugar habría que crear en Navarra ex profeso, se cobraría de media 15-20 años más tarde. Es decir, a pesar de que el Estado habrá hecho el desembolso. Yo creo que nosotros, Navarra, cuando le toque, y el ministro el ministro Montoro habló en un par de ocasiones de que podía ser en el año 2015, es decir, Navarra debiera intentar abonarla en metálico sin que ello suponga ninguna transgresión, evidentemente, de la normativa básica. Acaba de citar al ministro Montoro. ¿Qué tal relación tiene con él? No me toca demasiado con él, puesto que, en definitiva, Montoro, bueno, usted lo ha manifestado al principio, mi departamento toca muchas carteras y, por tanto, tiene relación con bastantes ministerios, pero concretamente tan solo sería vía administraciones públicas y no hemos tenido demasiada oportunidad. En una preparación de conferencia de presidentes, junto con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sánchez de Santa María. Es más, la consejera y vicepresidenta Goicoechea quien tiene la relación con él. ¿Le da confianza? ¿El señor ministro? Montoro? Sí. Tendremos que darle un voto de confianza. Es el gobierno que hemos elegido todos los españoles. ¿No tiene muy contentos ahora a los miembros de la Policía Foral? Es lógico y lo entiendo. ¿Lo entiende? Perfectamente. ¿Todas sus reivindicaciones? No, sus reivindicaciones las puedo entender, pero no las comparto. Vamos a hablar de algunas de ellas. Recortes en materia de vestuario. ¿Está justificado Sí, que se recorte en uniformes? Vamos a ver, aquí no se recorta ni se deja de recortar en uniformes. Es decir, tenemos unos presupuestos muy restrictivos, que tenemos que tener una política de extrema austeridad, y antes en uniformes que, como decimos, en prestaciones sociales o en planteamientos de dificultades a la hora de pagar nóminas o planteamientos. Lo que hemos hecho, entre otras cosas, ha sido regular una cuestión diferente, es decir, los policías forales que no visten uniforme habitualmente, y esa ha sido la principal modificación que hemos hecho, recibían una compensación económica. Eso en otros momentos fue una mejora social, una mejora laboral que se pudo conseguir, pero que en estos momentos es insostenible en las cuantías en que se encontraba. Entonces, lo que hemos hecho ha sido periodificarla y darle un trato absolutamente diferente. Hablan también de un descenso en la indemnización que recibían los agentes de protección de autoridades e investigación criminal para adquirir también vestimenta distinta al uniforme. Hablan también de la pretensión de la Dirección General de Interior de suprimir las 126 horas dedicadas a la preparación física de los agentes. Sí, es absolutamente correcto. Ahí tenemos un tema que tenemos que explicar con absoluta claridad. De lo que se trata es de que si los agentes superan unas pruebas físicas para determinar un nivel de capacitación profesional, lo que se produce es una reducción de la jornada laboral y, por tanto, un menor trabajo en 126 horas anuales. Esa reducción de 126 horas anuales es prácticamente un mes de trabajo. Es
Es decir, eso ha podido tener un sentido, yo lo reconozco, es decir, era algo pactado, era algo y un planteamiento asumido, y un planteamiento que la comunidad podía asumir, pero que en estos momentos supone el equivalente en trabajo a 90 agentes. Es decir, gestionar sin esas horas de gimnasia, como les llaman ellos, que lo que hace es reducir, bueno, pues porque se supone que así el agente va a dedicarla a su preparación física, supondría generar al menos el trabajo de 90 agentes dentro de la Policía Foral. Entendemos que en las circunstancias que están de absoluta austeridad que tenemos que tener dentro de la gestión y de optimizar los recursos, es decir, generar, imagínese usted, 90 agentes más, o más, en función de cómo se computen las horas por las cuales hay que hacer llamamientos, si falta un agente precisamente por las horas de la gimnasia, no es una cantidad que podamos desdeñar. Ellos dicen que el servicio al ciudadano va a resultar gravemente perjudicado. ¿Por qué? Por la reducción de las horas extraordinarias. Básicamente es por lo que lo alegan ellos. Bien, yo profesionalmente en todas las empresas en las que he trabajado, en todas las organizaciones, creo que las horas extraordinarias deben desaparecer. Pero sobre todo deben desaparecer si se generan como consecuencia, como hemos visto, de que porque se reduzca la jornada laboral en base, como decíamos, a estas horas de la gimnasia, haya que llamar a un agente a su casa y cueste más horas, porque el equivalente de llamar a una persona que está de descanso, que las horas reales de calendario. Es decir, esas menos 126 horas de un agente van a generar, si es que es necesaria la presencia, 150, 170, es decir, más horas de trabajo. Con lo cual, acabamos teniendo y tenemos ahí un potencial de atender como mínimo lo mismo que estamos haciendo, puesto que si multiplicamos esas 126 horas por más de 1.000 agentes, estamos hablando de 126.000 horas potenciales de trabajo, muchos más que todas las extraordinarias que se meten en el cuerpo y bastantes más como para dar aún un mejor servicio a la ciudadanía. ¿Entendió usted las críticas que se realizó al Ayuntamiento de Tudela y a la Orden del Volatín el día de la quema del Volatín? Bien, evidentemente... Porque iba vestido, igual algunos de los espectadores no lo recuerdan, me estoy refiriendo al disfraz que llevaba, iba ataviado como un policía foral, no era, dijo el propio Volatín, que no criticaba al cuerpo de seguridad, sino que era una reivindicación del uso de la boina en su uniforme en vez de la gorra que portan desde hace varios meses. Lo entiendo perfectamente. Vamos a ver, cuando uno es el que es el objeto humorístico, es decir, es normal que no sepa bien, es decir, tener susceptibilidad, pero por otra parte entiendo perfectamente la reivindicación histórica de la boina respecto de la gorra, pero ciertamente hay que convenir en que desde un punto de vista operativo para determinadas funciones es mucho más operativa lo que era la gorra. Por tanto, ha sido un tema de actualidad. Yo creo que quien se haya sentido ofendido no tenía demasiadas razones, porque como se dice, es decir, bueno, pues hay un pequeño sentido de crítica. En todo caso, la crítica sería para quienes tomamos la decisión de ampliar la gorra y no, por tanto, el uso de la boina para esas unidades, y yo creo que no debe pasar de ahí. ¿De dónde salió la idea de la gorra? Pues estaba tramitado el expediente muchos meses antes de nuestra llegada. Es decir, fue el anterior equipo de Interior quien había iniciado el expediente allá por el mes de febrero. ¿El Partido Socialista? Marzo, sí, efectivamente. Pero es que tiene lógica con lo que ha venido acaeciendo en todos los cuerpos y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, lo tenemos en buena parte de las unidades de la Ertzaintza, que la adoptaron hace 2 o 3 años, no recuerdo exactamente la fecha. Tenemos que recordar que la Guardia Civil cambió sus tradicionales y emblemáticos tricornios, que solo los utilizan en situaciones de gala, por gorra, lo mismo hace la Policía Nacional, y en definitiva la boina se sigue utilizando en aquellas unidades en que por el tipo de actividad no impide nada, pero también tenemos que recordar que incluso los propios policías municipales llevaban gorras de plato hace no demasiados años. Entonces, todos los técnicos manifiestan que para la operatividad, para perseguir, para una carrera, para trabajar en carretera, por decirlo de alguna manera, es más práctico. Ahora, yo entiendo y comparto plenamente la simbología y la señal de identidad que supone la boina. ¿Se puede permitir Navarra, una comunidad de algo más de 600.000 habitantes, tener 4 tipos de policías distintos? Policía municipal, policía foral, policía nacional, guardia civil. Debe llevarnos a una profunda reflexión. Es cierto, es decir, lo primero que tenemos que hacer es aplicar bien y delimitar aquellos contenidos competenciales que tenemos cada uno de nosotros, que ya existen porque se celebran juntas de seguridad, es decir, y ahí tenemos que afinar, no tener ningún celo, pero tenemos que hacer un análisis y ese análisis debe ser realizado
respecto de todas las fuerzas que existen en Navarra, incluyendo las policías municipales. Es decir, porque nos encontramos con que hay veces que poblaciones que obligatoriamente por ley, porque estamos hablando de que son obligaciones legales a partir de un determinado número de habitantes, se encuentran con verdaderas dificultades para mantener un cuerpo pues, con 7, con 9, con 12, 14 agentes, es decir, y la policía foral, bueno, pues tenemos que intentar entre todos llegar a la mejor fórmula para que seamos eficaces y que además no suponga un coste extra y tampoco evidentemente una superposición en el territorio de actividades. Señor Morràs, estamos terminando, nos quedan apenas un par de minutos y me gustaría que entráramos en el terreno más político, puesto que es un hombre de partido, es un hombre de Unión del Pueblo Navarro, afiliado de mucho tiempo, de hecho su nombre sonó para muchas cosas, pero sí, usted lo sabe, no me ponga esa cara. ¿Cómo va a salir el gobierno cómo va a salir de esta minoría Unión del Pueblo Navarro? El Gobierno lo está intentando, es decir, lo está intentando permanentemente, el establecer cauces de colaboración con todas aquellas fuerzas democráticas. Saben ustedes y sabe la ciudadanía cuál es perfectamente nuestra línea roja. Es cierto que el interlocutor preferente, pues porque es el que da la estabilidad y da la mayoría, es el PSN. Hoy ha habido una reunión, ha habido un intento de acercamiento de posiciones, es decir, con el Partido Popular también existen evidentemente muchas coincidencias y todo el mundo sabe que con quien no podemos estar y con quien no podemos estar de acuerdo para desarrollar políticas es con Bildu. Con otros partidos nacionalistas más moderados, pues podrá haber coincidencias puntuales. Es difícil porque nuestro modelo institucional es diferente, pero lo mismo que decimos nosotros tendrá que hacer la oposición su apuesta clara e inequívoca, es decir, no solamente de bloqueo, sino de establecer cuáles son los proyectos con los cuales se puede ilusionar a la ciudadanía y se puede mejorar, sobre todo el empleo, que es el principal problema de Navarra en estos momentos. Claro, pero todos ustedes coinciden en hablar de empleo, en generar empleo, en acabar con el paro. Pero es que aquí nadie llega a acuerdos. Navarra es una tierra de pactos y aquí no se pone de acuerdo nadie. Bien, a la hora de la verdad en el Parlamento hay más acuerdos de los que parecen. Es decir, ¿y por qué no salen adelante las cuestiones importantes? Bien, eso evidentemente todos tenemos responsabilidad en la toma de esas decisiones. Hoy ha habido una serie de propuestas, algunas de ellas novedosas, es decir, que quizás, bueno, pues de entrada no hayan sido aceptadas o se haya manifestado que es otros foros en los que cabe su aprobación, pero bueno, esto consiste en sembrar, consiste en seguir trabajando, consiste en seguir también recibiendo las aportaciones que se pueden hacer desde el Partido Socialista, desde el Partido Popular o Izquierda Unida, para ver en qué medida, cediendo todos un poco, es decir, somos capaces de sacar adelante. Usted lo ha manifestado, somos tierra de pactos, pero es que no ya solo en la época de UPN, es decir, en la primera época de la democracia en Navarra, en los primeros gobiernos socialistas que hubo en Navarra, el Partido Socialista tuvo que pactar, y al principio ni siquiera con UPN, con otras formaciones políticas. Nadie ha tenido mayoría absoluta. Por tanto, tenemos que seguir trabajando todos y poner nuestra cuota parte de responsabilidad para antes que después, mejor antes que después, pues mejorar la situación de la ciudadanía. ¿Es usted optimista con los pactos? Bien, tenemos que ser optimistas, no sirve de nada ser pesimistas en la vida, es decir, y sobre todo tenemos que trabajar. Venga, le voy a preguntar si es realista. Sí, es difícil porque, bueno, todos conocemos la situación política que hay, pero desde luego creo que seremos capaces o que tenemos que ser capaces de llegar a algo. Usted, que es experto en recursos humanos y en dirección de personas, ¿no le ha pedido ayuda extra a la presidenta para llegar a acuerdos ante un Partido Socialista que, sobre todo, lo que está pidiendo es la dimisión de Yolanda Barcina? No, la presidenta sabe que cuenta con mi trabajo de sol a sol, por decirlo de alguna forma al respecto, y todos intentamos y tenemos la misma mirada en cuanto a buscar el máximo de apoyos parlamentarios en todos y cada uno de los temas. De hecho, bueno, pues en muchas comisiones no existe discrepancias notables, es decir, en el Parlamento. Lo que pasa es que bueno, nos falta quizás en esos aspectos que se visualiza más y en aquellos de mayor calado institucional. Pero desde luego, si me lo pide, vamos, tiene mi entera colaboración para ello y para todo. Muy bien, don Javier Morràs, muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros. Nos vemos la próxima. Muy buenas noches. Hasta luego. Gracias.